familia de Marcos Paz. Sí, en el ámbito de la conferencia de prensa, primero yo quisiera aclarar algo que lo escuché en un programa al señor Intendente cuando estaba con el Intendente Caló en presencia semanal, y afirmó algo dentro de lo que él estaba justificándose por el tema de las inundaciones y de los trabajos que supuestamente se deberían realizar o no se realizaron, etcétera. Yo creo que en este tema es mucho más sencillo y simple comunicar que hubo una falencia y no tratar de justificarse en función de lo que no se hizo, cuando lo que sucedió es que se inundó prácticamente todo Marcos Paz, los chicos no podían ir a la escuela, hubo que... Ahora, dentro de esta justificación, él afirmó un poco, como diciendo, de una forma un poco despectiva, que Bertolotti había arado la calle que va al Instituto Malbrán. En realidad, bueno, no sé si habrá sido Bertolotti o cómo habrá sido que se hizo ese trabajo, sí sucedió, pero quiero recordar que se hizo dentro de lo que fue el gobierno de Emiliano Rodríguez. Yo era concejal, yo despotriqué desde mi banca de concejal por esa barbaridad que se hizo. Entonces, me parece que si no se tiene memoria, es responsabilidad recordarlo. Pero no solo eso, después se volvió a arar una calle, que es la que va a la colonia Ricardo Gutiérrez. No sé si no nos recordamos, cuando lo que había que hacer era un bacheo. Pero como, bueno, ya venían de arar la que va al Malbrán, no tuvieron problema y arar la que va al Instituto Malbrán, que hoy se repavimentó, pero si vamos desde lo que es el Servicio Penitenciario Federal, número 2, un pavimento nuevo, está absolutamente destruido y no veo que se haya hecho mucha denuncia respecto de esta importante obra, de la cual se gestionó, se trabajó con el Ministerio de Justicia de la Nación, se hicieron pedidos a través del Senado en la época que ocupamos una banca, pero bueno, esto es lo que yo quería aclarar con respecto a este tema, porque me parece importante no decir algo que es incorrecto ni tergiversar. Esa calle la aró el gobierno anterior, el gobierno que fue de Emiliano Rodríguez, y la calle Malbrán la aró el gobierno de Ricardo Corruchet. Así que si de arar hablamos, remitámonos a los ejecutores. Bueno, y con respecto al presupuesto, sinceramente, yo me fui con vergüenza del Consejo Deliberante ayer porque se trató el tema de los sueldos, en donde el sueldo mínimo, vital y móvil, si lo llevamos a 30 horas, es de 3.500 pesos. Pusieron 3.000 pesos. Ahora, el señor Intendente se va a poder ir de vacaciones tranquilo, porque va a cobrar 58.000 pesos de sueldo y además el 20%, lo que lo lleva a 70.000 pesos. O sea que un empleado municipal tiene que trabajar 2 años para ganar lo que el Intendente gana en un mes. Yo me fui muy avergonzado, triste y casi hasta una inmoralidad. Si usted me dice que un empleado municipal gana 3.000 pesos, el Intendente puede ganar 21, pero no 70. Si no, tendría que ganar 10.000 pesos un empleado municipal, para estar más o menos en una relación de igualdad. Después hablamos del gobierno de los iguales, de lo nacional y popular, pero a la hora de tomar las decisiones nos olvidamos de todo. Entonces, yo creo que la municipalidad no es una multinacional, una empresa que está para obtener ganancias, es una empresa social y de servicios. Entonces, de parte del Intendente tiene que dar el ejemplo. Si el Intendente da este ejemplo, yo le digo a los empleados municipales, cada vez que se lo crucen, sepan que tienen que trabajar 2 años para ganar lo que él gana en un mes. A los vecinos les digo, sepan que los concejales votaron eso. Entonces, esto creo que es un gesto de un muy mal ejemplo el que se le debe brindar al conjunto
de la comunidad. Salman, también hay una diferencia con el salario del concejal, que está casi en 15.000 pesos, ¿no? Y sí, es incorrecto, no me parece bien. Yo creo que todo tiene que mantener... ¿No le parece bien, digo, el salario del concejal? Me parece mucho. ¿Por qué va a ganar tres veces y medio? Y además, el sueldo del intendente lo toman por 48 horas, pero el sueldo del empleado municipal lo toman por 30. Entonces termina ganando 24 veces más de lo que gana un empleado municipal, cuando además la ley dice que son 14 los sueldos del intendente, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros empezamos así, ¿qué queda para todo lo demás? Salman, con respecto, bueno, seguramente en la casa los vecinos están preguntando lo mismo. ¿Cómo se decide el sueldo del intendente y en comparación quizás a otros municipios? ¿Se tiene un número aproximado? ¿Esto se sabe? Lo que fija una ley provincial es hasta 14 sueldos. Según ellos, porque para esto son súper legalistas, según ellos, el año pasado lo bajaron a 12 y vino el Tribunal de Cuentas y le dijo, no pueden cobrar 12, tienen que cobrar 14. Yo eso no lo creo, porque yo participé junto con el diputado cuando presentó esta ley, que fue en el gobierno de Duhalde, pero además otra cosa, si fuese así, ¿no? Si fuese así de tanta legalidad, de que no pueden hacer esta incorrección, bueno, que diga, yo cobro tanto y dono tanto, pero no se puede vivir en un espacio en donde una persona que está ganando 70.000 pesos tiene a la gran mayoría de sus empleados con 3.000 pesos. O sea, y además no solo esto, sino que uno después se averigua y ve que no son todos los empleados de Marco Paz, que traen de Mariano Acosta, que traen de Merlo. O sea, hay una serie de irregularidades que conforman lo que nosotros hemos observado dentro de lo que ustedes me consultan con respecto al presupuesto. Salman, yo lo consulté hoy al intendente sobre el tema del aumento salarial y la cuestión de los salarios, y él me remitió o recordó cuando en su gestión se intervino el Sindicato de Empleados Municipal y cuando se bajó del 13% a los empleados. Eso no es así. O sea, la intervención del Sindicato de los Trabajadores Municipales es un tema. El tema de los sueldos fue en la eclosión económica social de la Alianza, en donde la famosa ley que bajaba los sueldos, que la votó el Congreso, ¿no? Y lo que se le descontó a los empleados, a la gran mayoría, ¿no?, fue el 6%. Los que sí tuvieron un descuento importante fueron la clase política. En el caso particular del intendente, el descuento fue de un 35%, ¿no? Con eso nosotros ¿qué conformamos? Que aseguramos pagar los sueldos en tiempo y en forma y los aguinaldos en tiempo y forma. No como ahora, que los aguinaldos llegaban a las 3 de la mañana, los municipales tuvieron que cortar la calle y resulta que la administración con sueldos de empleados municipales bajísimos, llega el momento que durante 6 meses sabe que se tienen que pagar los aguinaldos, ¿no? ¿Cómo? A último momento no está el dinero para los aguinaldos. O sea, eso es una falta de previsión. Usted hablaba justamente del tema sindicatos. ¿Han tenido la posibilidad de dialogar junto a los secretarios de los sindicatos? ¿Se prevé reuniones? Nosotros hemos conversado con Juan Monasterio respecto a este tema, pero después hay otros sindicatos que tienen sus propias decisiones, pero en el caso de los sueldos, hay un sueldo mínimo vital y móvil, o sea que se tiene que respetar eso, que hoy si lo consideramos 30 horas, que nosotros no estamos de acuerdo en considerarlo 30 horas, porque para nosotros es de 48 horas lo que se fija, después los municipios, de 40 horas, después los municipios, cada uno fija, ¿no?, su horario en eso,
¿no? Hoy, lo que es 3.500 de 30 horas es 4.750 el salario mínimo de estabilidad móvil. No se cumple ninguno de los dos. Ahora, para el intendente sí. Él se fija el mínimo de estabilidad móvil de 4.700. Bueno, esto nosotros tenemos la obligación de decirlo para que la gente sepa. Porque si la gente no sabe, después no puede tomar sus decisiones. Entonces, que los vecinos sepan, cuando se cruzan con los concejales, que esos son los concejales que votaron esto, ¿no? Cuando se cruzan con el intendente, los empleados municipales, que los empleados municipales sepan que su intendente gana 58.000 pesos más el 20%, que da 70.000 pesos, y que ellos ganan 3.000 pesos. Que si tienen que cobrar el aguinaldo, cuando llega el momento, están hasta última hora, que a las 3 de la mañana le depositan el dinero. Son gestos que hacen a una administración que debe mostrar otra sensibilidad. Así es muy difícil llevar adelante en armonía y en paz el crecimiento y el desarrollo de un municipio. Sí, en principio, en la misma sintonía que el concejal Salman, decir que haciendo un balance de lo que es el 2014 desde nuestra participación en el Honorable Consejo Deliberante, es muy positivo. Y si importan los números, tenemos que decir que más de 100 ordenanzas fueron aprobadas. De estas 100 ordenanzas, 50 aproximadamente son convenios. Por ejemplo, se aprobaron 15 convenios con Vialidad aproximadamente, 5 con el Ministerio de Planificación Federal, otros tantos con Desarrollo Social. Fueron aprobados convenios con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y muchos otros más. Aproximadamente 50 convenios con distintas entidades, de manera que fueron acompañadas por la unanimidad del cuerpo. Esto principalmente lo queremos dejar en claro por el hecho de que a veces se nos adjudica obstaculizar el normal desarrollo de las funciones del Departamento Ejecutivo. Con esto echamos por tierra con ese argumento. Y además decir que el resto de las ordenanzas fueron compartidas entre el oficialismo y la oposición. Ordenanzas muy importantes, como por ejemplo la campaña contra el grooming, surgieron desde las bancas opositoras. La reglamentación de instalación de canchas de tenis, squash, pádel, fútbol, muy requerido en algunas zonas de nuestra ciudad, fueron respondidos con proyectos que fueron presentados de la oposición. Se presentó un proyecto de pronta respuesta, que es un programa de identificación alfanumérica para todas las parcelas rurales, de maneras de poder responder rápidamente ante alguna necesidad desde los distintos tipos de servicios que existen en una comunidad. Hasta tal punto es importante esta norma que está siendo acompañado su tratamiento a nivel provincial por un proyecto que fue presentado entre los bloques del Frente Renovador de la zona en la provincia de Buenos Aires ante legisladores del Frente. Es decir, todo esto, ¿por qué lo decimos? Para mostrar que nuestras bancas son ocupadas con responsabilidad, dotándolo al Departamento Ejecutivo de las armas legales necesarias, pero que también requerimos al menos un acompañamiento, al menos una atención a nuestras indicaciones. Les hemos dado una indicación que nosotros creemos oportuna en ocasión del tratamiento de lo que es la impositiva y fiscal. En esas veíamos que necesita el Departamento Ejecutivo adecuar sus recursos en lo que creemos que aumentó la inflación. Y entonces consideramos que si se manejaba dentro de esos parámetros estaba bien. Pero le indicamos y le hicimos notar a aquellos que se excedía llamativamente y muy significativamente en ese porcentaje que está cerca del 30%. Entonces le dijimos, mire, nos parece bien que necesiten adecuar los ingresos a la demanda de la inflación, pero excederse en un 40, en un 50 y a veces hasta en un 100% nos parecía desatinado. No fuimos oídos y por eso, si bien acompañamos en lo general, en lo particular tuvimos que abstenernos y rechazar en algunos casos algunos de esos artículos. Y llegando en concreto a este del presupuesto, además debemos dejar en claro que también se acompañó lo que es el Código Contravencional. Es decir, este año fue un año de normas esenciales y básicas para el desempeño
del Departamento Ejecutivo y acompañado en la unanimidad por todos los bloques, tanto oficialistas como opositores. Pero llegando en concreto a lo que es el presupuesto, como adelantaba el concejal Salman, nosotros vimos un desacuerdo muy importante entre lo que es la inflación, que para el Poder Ejecutivo Nacional ronda el 25%, ya estamos un 5% por debajo, con el aumento del 20% nada más del básico, con lo que dice el Congreso, que habla de un 40%, ahí estaríamos un 20% por debajo de la inflación, y con lo que, ni digamos nada con lo que dicen algunas consultoras privadas, que hablan de un 50 o un 60%. Pero de todas maneras, a partir del 1 de enero del año 2015, rige lo que emanó de la mesa del salario. Y ese salario está previsto en 4.716 pesos para el régimen de 40 horas semanales, 8 horas diarias. ¿Qué es lo que dicen por ahí desde el oficialismo? No, nosotros trabajamos menos. Pero fíjense, por ejemplo, reforzando lo que decía el concejal Salman, el artículo 8 de la ordenanza complementaria dice: fíjese a partir del 1 de 2015 el sueldo del intendente municipal en 14 veces el sueldo mínimo básico del ingresante en el escalafón administrativo en su equivalente a 40 horas semanales. Eso es lo que nos revela. ¿Cómo? Para el empleado municipal, el oficialismo dice: no, nosotros no trabajamos 40 horas semanales. Ahora, para el intendente, sin ningún tipo de prurito o prejuicio, levantó la mano y dijo: sí, al intendente considerémoslo de 40 horas semanales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es obligatorio, según el oficialismo, los 14 veces el sueldo mínimo. Lo que no es obligatorio es el 20%. Y entonces estamos hablando de un sueldo de 70.000 pesos a un sueldo de 50, hay una diferencia, que también habría que justificarlo, pero hay una diferencia. Sin embargo, de un 10 inicial que habíamos tenido hace 2 años, ya este es el segundo año donde se aumenta al 20% los gastos por representación. Y nos parece que tampoco, a pesar de este acompañamiento al que hacíamos referencia de los bloques opositores al oficialismo en tantas otras cosas, que creíamos que al menos nos iban a tomar esta sugerencia de que viéramos plasmados en el presupuesto, ya desde los primeros meses del año 2015, una promesa de un 30% de aumento que, si nos manejamos por lo que fue este año, recién se empezó a materializar en mayo. Es decir, que nosotros arrancamos con un 20 o 30% por debajo de la inflación en enero, y recién en mayo va a tener una respuesta. Nosotros decíamos que lo podían escribir en el presupuesto de manera, por ejemplo, de comprometerse a un 5, un 10% por mes, en enero, en febrero, en marzo, pero no fuimos oídos. Y eso es lo lamentable y es lo que nosotros sentimos, que dentro de este clima de fin de año, de salutaciones, de armonía, de salutaciones de paz, tengamos que venir y posicionar dentro de esta temática tan halagüeña como es el fin del año y empezar uno nuevo, con una temática tan triste y tan por ahí adversa a los sentimientos de los bloques opositores, de que el empleado municipal pase un año como merece, porque no hemos sido escuchados por parte de los bloques oficialistas. De todas maneras, tengan por seguro los habitantes de Marcos Paz que en nuestros bloques, en nuestras bancas, estamos comprometidos en seguir a fondo con todo lo que sea controlar principalmente al oficialismo, al Departamento Ejecutivo, de manera tal que sus recursos, que son los que aporta a través de los impuestos, sean administrados conscientemente.